Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es colocados en la vida del cuerpo con un propósito. El nuevo nacimiento que Jesús habló en su ministerio, en un encuentro con Nicodemo, un principal entre los judíos, él le dijo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Claro, el reino de Dios es una realidad, pero era importante para que Nicodemo pueda ver esta realidad espiritual. Con el nuevo nacimiento nosotros podemos recién ver esta realidad espiritual. Es decir, tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que conocer a Cristo y recibirlo a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Solamente esto hace posible el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, Dios ya nos ha suministrado todo lo que vamos a necesitar en la vida cristiana. Dios ya nos ha suministrado. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La carta de Pedro también dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios ya nos ha suministrado todo. Lo maravilloso de esto es que Dios nos ha impartido su propia vida, la vida de Cristo, y con ella una nueva naturaleza. Es decir, todo esto ya nos ha sido dada, pero hay algo más que deberíamos saber: que si fue la gracia la que nos impartió toda esta maravilla de la vida de Él, esta gracia debe de crecer, esta gracia debe madurar para que sea expresada. El nuevo nacimiento, tenemos que entender que Dios, a través de este nuevo nacimiento, Él nos coloca en una familia, nos coloca en el cuerpo, nos coloca en la iglesia con un propósito. La carta de Pablo, 1 Corintios 1:30, dice: mas por Él estáis en Cristo. Cuando pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, lo que hace Dios es colocarnos en el cuerpo de Cristo. Es ahí donde hemos sido colocados por Dios. Y a partir de ese momento nosotros dejamos nuestra individualidad. Ya no pensamos, ya no actuamos de una forma independiente. Ya no son nuestros deseos, ya no es nuestra fuerza de voluntad, ya no es nuestra independencia. Ahora hemos sido integrados al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dejamos la individualidad y hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Es una manera ya de pensar de forma corporativa. No hay forma de pensar individualmente, ahora es pensar de una forma corporativa. Entonces, mi mente deja de no solo de pensar individualmente, ahora mi mente tiene que pensar de una forma corporativa. Corporativa porque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados a la familia de Dios. Es como el niño que nace de nuevo, inmediatamente es incorporado a una familia. La familia vela por él, la familia lo forma. De igual manera, esto sucede en el ámbito espiritual. Nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo tiene una mente. Así como nuestro cuerpo también tiene una mente, igual el cuerpo de Cristo tiene una mente. Esta mente gobierna al cuerpo. No es el cuerpo el que gobierna, sino la mente es la que gobierna el cuerpo. Pero Pablo dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, es la mente de Cristo la que gobierna el cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es Cristo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia.
Entonces la iglesia es Cristo, la iglesia somos cada uno de nosotros, porque hemos sido integrados al cuerpo de Cristo. Ahí nos encontramos cada uno de nosotros. Así como en nuestro cuerpo está el hígado, los riñones, los pulmones, la vesícula, los páncreas, todos estos órganos cumplen una función. De igual manera, nosotros hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo y cumplimos una función. Cada creyente, cada hijo de Dios cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. Y claro, en este cuerpo también hay pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Todos ellos cumplen una función, pero también todos los creyentes cumplen una función. El ser pastor dentro de una iglesia no es un rango, no es una categoría, no es un nivel, es una función. El pastor no es superior a otro creyente, él está cumpliendo una función. Lo que sí debiéramos saber cada uno de los creyentes cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Esto deberíamos conocer todos los creyentes, porque esto es importante. No se puede vivir una vida saludable fuera del cuerpo. No se puede vivir un cristianismo fuera del cuerpo, porque la vida está en el cuerpo. Nadie puede madurar, nadie puede crecer, madurar, si no está en el cuerpo. Es importante estar en el cuerpo. Es como un fruto cuando recién sale de un árbol y es arrancado, sacado antes de que madure. Lo que va a suceder es que se detiene su crecimiento, se detiene, ya no sigue desarrollándose ese fruto. ¿Por qué? Porque ha sido sacado del cuerpo. Por eso es que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es muy importante que el creyente entienda que fuera de la iglesia no va a poder crecer. Fuera de la iglesia no va a poder madurar, porque en el cuerpo está la vida de Cristo. Amén. En el cuerpo está la vida misma de Cristo. En el cuerpo está la naturaleza de Dios. Entonces nosotros solamente vamos a encontrar nuestro verdadero propósito estando conectados con la vida de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esos que viven un cristianismo en casa, viven un cristianismo al margen de la iglesia, jamás podrán crecer y madurar en la vida cristiana. Jamás podrán moverse dentro del propósito del Señor, dentro de la voluntad del Señor, porque todo eso está en el cuerpo, todo eso está en la vida del cuerpo. O sea, el propósito de Dios está encapsulado en el Hijo, y el Hijo está en nosotros. Entonces, el propósito de Dios que está expresado en el Hijo y hemos sido colocados nosotros en el Hijo, ¿para qué? Para que podamos cumplir el propósito de Dios. No es tu propósito, es el propósito de Dios. No es cuál es mi propósito, sino es el propósito de Dios, que está expresado, hemos dicho que está encapsulado en el Hijo. Y nosotros hemos sido colocados en el Hijo y por ende hemos sido colocados en el propósito del Señor. Ahí estamos
cada uno de nosotros, pero para cumplir una función. Todos los que pertenecemos a la iglesia cumplimos una función. Uno puede decir, yo puedo vivir mi vida. Claro, soy creyente, pero puedo vivir mi vida. Esto no es así. No, yo no le hago mal a nadie. No se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios, se trata de Cristo. Hemos sido colocados en el cuerpo mismo de Cristo. Hemos sido colocados en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Ya no se trata de nuestra voluntad, no se trata de nuestros deseos, se trata de Cristo. Eso es la vida del cuerpo y ahí cada uno de los creyentes cumple una función. Ya no hay esa estructura papal, ¿no? Donde hay una persona superior, no. En este cuerpo no hay rango, en este cuerpo no hay nivel, en este cuerpo cumplimos todos una función, ya sea el maestro como el pastor, el apóstol, todos cumplimos una función. Pero esta función no nos hace superiores a nadie. Por el contrario, estamos ahí para responder al propósito eterno de Dios que ha sido expresado en el Hijo. Y si tienes al Hijo, estás ya colocado dentro de ese cuerpo. Amén. El apóstol Pablo dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. También dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. Mire que todo está hablando respecto a la persona de Jesús. No está hablando de una vida individualista, aquí está hablando de la persona de Cristo. Y cuando estamos pensando en la persona de Cristo, estamos pensando también en la vida de la iglesia. La iglesia no está al margen de Cristo, porque la iglesia es Cristo. Amén. Ahí estamos integrados, ahí estamos colocados con un propósito. Entonces cada uno de los creyentes tiene que responder, claro, a ese propósito, porque ha sido colocado en el propósito de Dios. Ha sido colocado en el propósito de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta de Efesios, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos los creyentes debemos seguir la verdad en amor. No dice seguir la verdad solamente. La verdad es Cristo. Hay que seguirla a Cristo, pero dice considerando el amor. Nos preguntaríamos qué es el amor, y la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, ¿en qué consiste el amor? La misma carta de Juan está diciendo, no se trata de tu amor por Dios, sino el amor de Dios por nosotros. A eso nos lleva este pensamiento de considerar primero el amor de Dios por nosotros. No está hablando de nuestro amor por Él, sino del amor de Dios por nosotros. Eso es lo primero que debemos entender para poder crecer, porque ahí la carta de Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor. Cada creyente debe entender el amor de Dios por él. Eso es lo primero. No está hablando de un amor hacia Él, sino del amor de Él hacia nosotros. Es el amor de Dios por nosotros. Cada creyente debe estar seguro, afirmado en esa seguridad de que Dios lo ama. Esto le va a permitir al creyente estabilidad, seguridad, confianza, si es que él entiende el amor de Dios por él.
Y como respuesta a ese entendimiento del amor de Dios por él, él va a responder también con amor a Dios. Pero dice, por eso es que Juan mismo dice, y nosotros le amamos porque él nos amó primero. Amén. Tú no vas a poder amar a la iglesia si primero no entiendes el amor de Dios por ti. Es importante entender. Ahora, cuando hablamos del amor, Dios no es que tenga amor. Dios es amor. El amor no es un sentimiento. Si tú consideras que es un sentimiento, vas a ser como una montaña rusa. Tampoco el amor es una decisión. O sea, el día que no sientes, no amas. Por eso es que y nosotros hemos enseñado en la iglesia esto, que el amor es una decisión. Pero en realidad el amor es una naturaleza. Así como una planta no se esfuerza por dar fruto, porque lleva en sí inherente ya el dar fruto. O sea, no se esfuerza por dar fruto. De igual manera nosotros no nos forzamos por expresar esta vida de Dios. Eso forma parte de nuestra vida. Amén. No te puedes esforzar por dar amor, porque ya tenemos el amor de Dios. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire que ya Dios nos ha dado su amor y ya tenemos el amor de Dios. Lo que sí necesitamos es desatarlo, que esto sea expresado en nosotros, pero esto requiere un conocimiento. O sea, dentro del propósito de Dios es importante conocerlo a Dios. El conocerlo a Dios es tarea de toda una vida, hermanos. Una cosa es que tú puedas saber de Dios algo y otra cosa es conocerlo. Si te dijera quién es el presidente de nuestra nación, inmediatamente nosotros sabemos quién es el presidente, pero otra cosa es conocerlo. Conocerlo implica una relación de intimidad, hablar con él, comer con él, vivir con esta persona. Por eso es importante que tengamos conocimiento de él. Y Pedro lo dice en una de sus cartas, en segunda de Pedro, capítulo 3, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un asunto de crecer, pero ¿en qué tenemos que crecer? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre está hablando que es importante el conocimiento. Entonces, un creyente debe estar conectado con el conocimiento de la palabra de Cristo todos los días. Y en la medida que vamos conociéndolo, dice, gracia y paz os serán multiplicadas. No puedes tú dar a conocer algo si no lo conoces. Amén. No, nunca vas a dar a conocer algo que no conoces. Una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocerlo. La gente sabe cosas de Dios, pero no lo conocen. Si le preguntamos a la gente quién es Dios, tienen una idea de Dios ellos, pero no lo conocen. Por eso es importante no solamente saber de Dios, sino conocerlo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús entra a la casa de Marta y María, Marta corre a la cocina y María se pone a los pies de Jesús y empieza a escucharlo? Ella establece una relación de intimidad con Cristo. Y Cristo hace la valoración de lo que está haciendo María y de lo que está haciendo Marta. Y se lo dice Jesús a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas.
María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Que María había establecido una relación de intimidad con él. Estaba a los pies de Cristo. Y Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando estamos en una relación de intimidad con el Señor, siempre vamos a recibir de Él la fuerza, la sabiduría, el conocimiento. Vas a ver el obrar de Dios en tu vida. Pero si no le hemos dado un tiempo a Dios, seguro de que lo que va a ocurrir es que va a quedar interrumpida este crecimiento y madurez en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Por eso es que es importante que le demos un tiempo al Señor. No podemos nosotros funcionar en la vida corporativa, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo, de una manera saludable si primeramente no hemos conocido individualmente a Cristo. Y no lo hemos conocido como nuestro único Señor y Salvador. Importante también que si queremos crecer de una manera saludable dentro del cuerpo, implica conocimiento del Señor, pero también un reconocimiento de su señorío. Usted tiene que reconocerlo a Cristo como su único Señor y Salvador, como su Señor. Hay algunos que establecen una relación con Cristo, pero no lo han hecho el Señor de su vida. Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo. Y lo dice porque él también lo reconoció. Camino a Damasco, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se puso bajo el gobierno de Dios. Sí, la palabra señoría expresa un carácter divino, pero también ponerse bajo el gobierno de Dios. Y eso a veces se niegan, ponerse bajo el gobierno de Dios. Y no están bajo el gobierno de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no somos espectadores. Tú no eres espectador en el cuerpo de Cristo. Cumples una función. Por eso es que la carta de Efesios 4:16 dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro cumple una función. No podemos estar al margen de la vida del cuerpo. Ahí cumplimos una función. Y si tú quieres crecer en la vida cristiana, necesitamos cumplir una función, pero dice para ir edificándose en amor. El elemento importante para que se dé este crecimiento, sí, es la verdad, es el conocimiento de Cristo, pero también es el amor. El amor es la causa de este crecimiento en la vida espiritual. Amén. Es importante que nosotros tengamos o reconozcamos ese amor de Dios. Cuando usted realmente entiende el amor de Dios, eso va a ser la motivación para que usted pueda servir o actuar dentro del cuerpo de Cristo. Siempre, a veces la motivación es solamente servir. Y esto lo tenía Marta. Marta quería servir también. Cuando Jesús entró a la casa de Marta y María, la motivación de Marta era solamente servir a Cristo. Tengo que analizar cuál es mi motivación, qué es lo que mueve mis actos dentro de la iglesia. ¿Me mueve el amor de Dios o me mueve una obligación? ¿Qué es lo que mueve mi vida en el servicio dentro de la iglesia? ¿Lo está moviendo una obligación o es mi amor por el Señor? Si tú oras, si tú sirves, si tú enseñas, si tú llevas el Evangelio, ¿qué es lo que mueve? ¿Cuál es tu motivación ahí? ¿Tú respondes a una obligación o estás respondiendo al amor de Dios? Estás respondiendo al amor por el Señor. Entonces el crecimiento
de este amor es la clave para un avance corporativo. Es importante. No podemos avanzar en la vida cristiana, no podemos responder al propósito del Señor si es que el amor no está fresco. Amén. El amor debe ser expresado primero en la vida de la iglesia. El amor de unos por otros en la vida de la iglesia. Amén. Ese amor no busca lo suyo, o sea que cada uno se desprende, porque el amor es dar, el amor da, el amor no busca lo suyo. Amén. Si estamos pensando en los demás, porque aparte de eso, hermanos, que el que forma parte de la iglesia ya está integrado en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los hermanos forman parte del cuerpo de Cristo. Lo estamos viendo a cada hermano como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Deberíamos preocuparnos por ellos. Deberíamos ver por su crecimiento. Amén. Todo eso lo hace el amor, este elemento muy importante para que se dé el crecimiento de una manera saludable dentro de la iglesia. Damos gracias una vez más a nuestro Dios. Gracias porque Él nos ha hecho ver cuán importante es que nuestra pertenencia en el cuerpo de Cristo, y esta pertenencia, el estar participando dentro de la vida de la iglesia, eso va a permitir que podamos crecer y madurar. No podemos cumplir el propósito y la voluntad del Señor si no pertenecemos al cuerpo de Cristo. No podemos dar frutos si no pertenecemos al cuerpo de Cristo. No puede haber creyentes, hijos de Dios, que se mantengan al margen de la vida del cuerpo, que es Cristo. Bendiciones, iglesia bendecida. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que Él ha venido a darnos vida, y esta vida está en su Hijo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te va a impartir esa vida. Amén. Entonces te voy a guiar en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por haber pagado el precio de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy hijo tuyo, hija tuya. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si por primera vez has hecho esta decisión, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de Él. Voy a orar también por salud. Si tienes un problema de salud, bronquiales, del hígado, la vesícula, problemas en los páncreas, en la próstata, problemas uterinos, problemas en la sangre, en el nombre de Jesús te declaro sana, sana. Solamente recíbelo, amigo, hermano, recíbelo, tómalo, porque Cristo ya ganó la salud ahí en la cruz. Él lo ganó por ti. Solamente tú tienes que creerlo y recibirlo. Amén. Decláralo. Recibo ahora mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, amigos. En el nombre de Jesús. Amén.